es el siguiente: ¿cómo seguir la voluntad de Dios? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros en esta mañana podemos hacer, porque entendemos que tantas decisiones que vienen hacia nosotros y constantemente para mi vida, para la vida de mi matrimonio, para la vida de mi hogar, mi familia, mis hijos, mis nietos, en el área de mi trabajo, en el área escolar, en el área de mi carrera y en el área donde ya yo he tomado algunas decisiones que han impactado mi vida positivamente o negativamente. En todos estos casos, yo, y creo que usted, al igual que yo en este día, podemos decir que nosotros deseamos no solamente conocer cuál es la voluntad de Dios, pero andar específicamente en el mismo centro de la voluntad de Dios. No a la derecha, no a la izquierda, no a la distancia, no adelantándome a la voluntad de Dios, sino yo debo de anhelar y amar en mi vida que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Cuando yo ando en la voluntad de Dios, la Biblia me aconseja a mí algunas cosas que en esta mañana yo quiero compartir a usted. Cuando andamos en la voluntad de Dios y miramos lo que dice el libro de Proverbios y el capítulo 11 y el versículo 14, donde hay dirección sabia, ¿verdad que no es lo que dice ahí? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Sin embargo, hay otra parte a esta oración, añadiéndole más: en la multitud de consejeros hay seguridad. Yo quiero comenzar diciendo que algunas de las decisiones en nuestra vida, y nosotros tomamos algunas decisiones, pueden impactar no solamente mi vida, pero la vida de muchas personas debido a la situación en la que yo me encontré y la decisión que yo tomé. A todos nosotros vamos a ser confrontados en momentos en nuestra vida cuando es necesario tomar decisiones. Pero yo quisiera por lo menos ayudar en esta mañana, porque yo entiendo que, al igual que usted, yo siento la gran necesidad de conocer cómo Dios quiere comunicar su voluntad a mi vida. Porque si yo le explico a usted que es correcto, que es lo mejor, que nos conviene, que seremos bendecidos, encontrar la voluntad de Dios, y no tenemos la manera de cómo yo puedo vivir en el centro de la voluntad de Dios, yo no le he ayudado en mucho, porque todos nosotros sabemos que Dios es Dios, Él gobierna, Él está en control, y lo que Dios quiere para mí es mucho mejor que lo que yo quiero para mí. Muchos de nosotros tenemos un problema, nosotros, en caminar en la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos de nosotros, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, en nuestra vida nos comenzamos a desviar de esa voluntad. Es lo que podemos decir. La palabra que se usa en inglés es that you begin to compromise what God's will is and you begin to replace it. En español utilizaríamos la palabra lo que es comprometer aquello que ya Dios le dijo a usted y a mí. Y que comprometer es poner en peligro. No solamente poner en peligro, sino de una forma comenzar a alejarnos poco a poco. Y si alguien conoce algo de lo que es tiro al blanco,
viene una persona que tiene una pistola a tirar al blanco de la distancia de aquí, aquel reloj en la pared, y la persona cuando toma esa arma, si tan siquiera la menea así, antes de que la bala salga, esa bala no va a dar en el blanco donde fue el intento del que está manejando el arma. Se dice que la enseñanza es que usted sostenga el gatillo hasta que la bala salga sin moverse. Y una de las técnicas que se usa es ni siquiera respirar durante el momento que se anticipa que esa bala va a salir. Porque la mínima fracción de esa bala al salir de la pistola se desviaría. Y mientras más camina la bala, más se va ampliando hasta que totalmente queda fuera del blanco. La voluntad de Dios es aquello que nos quiere llevar al lugar correcto, a donde Dios quiere que yo esté, y Él quiere que yo llegue, y Él quiere que yo camine, y es ahí donde Dios quiere que nosotros vivamos, en su voluntad. Pero ¿cuántos sabemos que hay varias razones por la cual nosotros no queremos permanecer en la voluntad de Dios? Todo comienza con esto. El Salmo 119 y versículo 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, Dios quiere alumbrar el camino que nosotros vamos caminando en esta vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué tú llegaste a este mundo? Dios creó al hombre y a la mujer con un designio, con un gran propósito. Y todo tiene que ver con que el hombre pueda representar la gracia, la bondad, la misericordia de Dios en esta tierra. Porque Él viene otra vez y Él va a levantar un pueblo que ha trabajado, que ha luchado. ¿Por qué? Por compartir lo que se le ha entregado. Algo que se nos ha entregado a nosotros es que se nos ha dado como iglesia el conocimiento de la palabra de Dios, la cual no solamente alumbra el camino, pero alumbra también los pies. Para mientras yo voy caminando por este camino, mis pies también sean alumbrados y cada paso que yo dé los esté dando dentro de la voluntad de Dios. Así que si nosotros queremos anotar algo en este día, tendríamos que anotar que la mejor forma para nosotros no desviarnos de la voluntad de Dios es seguir la dirección escritural. Hay cosas que ya Dios ha escrito. Como nosotros, cuando su palabra llega, cuando Dios nos habla al corazón, no tiene nadie que decirle: Dios te está hablando a ti ahora mismo. Tú y yo conocemos en nuestro corazón cuando Dios nos está comunicando sus verdades, sus propósitos. La Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Cuando usted está sintiendo dentro de usted un deseo por hacer algo que usted sabe que es bueno y no lo logra, usted tiene que compararlo a la palabra de Dios, porque la Biblia nos exhorta a nosotros que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hemos hecho conforme a su voluntad. Por eso fue que Jesús, en la oración que enseña a sus discípulos, y ellos le dicen: pero Señor, tú oras y tú oras y tú oras. Ellos tienen un gran deseo. Ellos no le dicen: Señor, enséñanos a hacer milagros. Muchos de nosotros quizás la atención está: Señor, haz un milagro a través de mí. Multiplica esto, multiplica aquello, levanta a fulano, levanta a este asunto, haz esta obra. Jesús no oyó de los discípulos estas peticiones. Jesús lo que oyó de sus discípulos
viendo los discípulos la intensidad que había en Cristo en la oración, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, cuando ustedes oren, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero mire, dentro de esas palabras está la expresión, hágase tu voluntad. Y yo no puedo ignorar que dentro de toda oración que nosotros hacemos, no puede faltar la expresión, pero hágase tu voluntad. Y Jesús es ejemplo de esto cuando él oró en el Getsemaní, que él buscaba la voluntad de Dios. Y en aquel momento de tristeza, de dolor, de llanto y de lágrimas, a tal forma que la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre, una cosa dijo Jesús: Señor, si es posible, quita esta copa de mí. Si es posible que yo no tenga que pasar por este sacrificio de la crucifixión, donde yo tenga que derramar mi sangre por el mundo entero. Si es posible, si hay otra forma, Dios mío, ampárala. Pero algo importante dijo Cristo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este día el pensamiento nuestro es cómo nosotros vamos a seguir la voluntad de Dios. Y ya yo dije que el primer asunto se trata claro en el Salmo 119 y verso 105, donde la dirección escritural va a ser esencial para mi vida. Y yo debo de conocer qué es lo que la Biblia dice en la situación que yo presentemente me encuentro, si yo puedo salir corriendo, si yo debo de permanecer, si yo debo de orar y esperar. Todas estas son preguntas que usted y yo nos debemos de estar haciendo constantemente cuando se trata de la voluntad de Dios. Pero la realidad es, Dios ha confirmado en su corazón. Usted ha buscado lo que decía el libro de Proverbios capítulo 11, porque no solamente nosotros necesitamos la dirección escritural, pero no todas las cosas están deletreadas en la Biblia para yo entender bien la voluntad de Dios. ¿Tengo a alguien que está conmigo todavía? Yo quiero que usted mantenga un poquito la atención en este día sobre lo que está sucediendo en el libro de Proverbios. No solamente lo dice el libro de Proverbios 11:14. Si usted tiene una Biblia, usted puede ir al capítulo 24 de Proverbios. Y usted en el capítulo 24, allí en el versículo número 6, dice la Biblia, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hay dos lugares en la Biblia que ya yo le he demostrado que es necesario, como punto importante en este día, entender que yo debo de buscar el buen consejo. Lo que pasa es que muchas cosas sobre las cuales yo debo de tomar decisiones, le estoy preguntando a la persona equivocada. Alguien dijo, si tú tienes problemas en tu matrimonio, no hables con alguien que ya se ha divorciado 4 veces. Porque obviamente esa persona no ha obtenido la victoria, ni tampoco ha tenido seguridad, sino que algo ha fallado. ¿Sabe? El consejo que la Biblia nos llama a nosotros a buscar es a investigar, a procurar la ayuda de alguien que está haciendo correctamente lo que usted necesita. En la consejería, dice Proverbios 11:14, en la consejería de la multitud, ahí sí que hay seguridad. Pero nosotros muchos no tenemos interés, a veces, en que se realice la voluntad de Dios,
Porque el lugar en donde nos encontramos, nos sentimos bien. Sí, si usted está cómodo en el área de su vida, aunque usted sabe que está lejos de la voluntad de Dios, pero como a nosotros, tenemos que admitirlo, si a nosotros nos gusta, por eso es que nosotros no queremos producir algún cambio, porque en el área en que yo me encuentro, me siento cómodo. Pero hermano, gracias a Dios por su misericordia. Y gracias a Dios por su favor, que Él no ha permitido que yo fuera consumido en el tiempo cuando yo viví lejos de la voluntad de Dios. Él me seguía llamando, Él me seguía esperando, Él seguía tocando, Él me sigue predicando, Él me sigue enseñando. Aleluya, la palabra de Dios sigue fluyendo de la boca de Dios a nuestros oídos por el medio que Dios tenga que utilizar, porque Él quiere traernos de nuevo a su perfecta voluntad. Pero muchos de nosotros dijimos, no voy a escuchar a nadie. ¿Sabe, hermano? Esto no es asunto de que la gente no sabe, no entiende. El más vil pecador, Dios le habla a su corazón. Pero decidimos en muchas ocasiones permanecer alejados, escondidos de la voluntad de Dios. Hermanos, muchos de nosotros estamos tratando de proveer lo que es necesario para yo tener felicidad, contentamiento dentro de mi situación. Y me he olvidado del tercer punto en este día, que en la voluntad de Dios siempre va a haber provisión para nuestra vida. ¿Sabe qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero si usted lo deja ahí, no está correcto. Porque lo que la Biblia está diciendo aquí es que el Dios de Pablo, el Dios suyo, el Dios nuestro, Él pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos participar de la grandeza, de las riquezas, de la gloria que hay en Dios, si no es estando en la perfecta voluntad de Dios. Y el principio aquí es permanecer en Cristo. Sí, muchas veces nos hemos movido de trabajo, nos hemos mudado, hemos cambiado de iglesia. Bueno, hemos hecho un montón de cosas para nosotros alcanzar las riquezas de su gloria. Sin embargo, el problema está en que yo no estoy buscando la voluntad de Dios. Yo lo que estoy buscando es las añadiduras. Yo estoy buscando los beneficios. Yo estoy buscando el pan y los peces. Yo estoy buscando lo que yo pueda alcanzar. He ignorado que la voluntad de Dios, cuando yo camino en ella, no soy yo el que me voy a suplir. Lo que la Biblia está prometiendo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto nos hemos dado de cuenta que mientras más yo persigo aquellas cosas que yo quiero, a veces me doy cuenta que más mal me van las cosas? Gloria a Dios. Sin embargo, lo que la Escritura está diciendo en Filipenses es que cuando yo entiendo que Él es mi Dios y que yo confío en Él, Él me llevará por un camino de seguridad. Ya yo he visto lo que escrituralmente es dirección para mi vida. Ya yo he buscado el consejo en el lugar correcto. Personas que puedan ser de ayuda. Por eso que aún en las iglesias, muchos de nosotros que somos líderes en una iglesia, no siempre podemos ser de ayuda a alguna persona que tiene un problema extraño, difícil. Y muchas veces se aconseja desde el púlpito hasta el último en la parte de atrás que se busque ayuda profesional.
Alguien que entienda el problema. Porque mis emociones se pueden amarrar a yo aconsejar. Y quizás yo no dé el mejor consejo. Pero usted buscando a la persona adecuada. Pero recordemos una cosa. En este tipo de consejo debe de siempre ser una persona que tiene temor de Dios. Tiene que ser alguien que conoce la palabra de Dios. Vamos a encontrarnos con situaciones difíciles donde tenemos que tomar decisiones. Y hermanos, si nosotros creemos realmente que cuando la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Si usted estaba pensando que eso tiene un signo de efectivo o de cash, usted no está mirando a Dios correctamente. Porque la voluntad de Dios no te va a llevar siempre a que tú alcances el mayor beneficio en cash. Si usted va al libro de los Hechos, Book of Acts, chapter 16, Hechos capítulo 16. Esto tiene que ver con una decisión que tomó el apóstol Pablo. Pero esta decisión no la tomó el apóstol Pablo por sí mismo, porque el cuarto punto que yo quiero hablar acerca de la manera en que Dios muestra su voluntad. ¿Cuál es el primero que yo dije? Dirección escritural. Segunda, la multitud de consejeros que tienen temor de Dios o gente profesional en esa área. ¿Cuál era la tercera? Que Dios siempre va a dar provisión. Yo leí ¿cómo se llama? Un retrato que tiene escrito, es una de esas tiendas como Hobby Lobby, y en ese letrero decía, la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te pueda proteger. ¿Cuántos se regocijan en el Señor? Que la voluntad de Dios no nos va a llevar a un lugar donde yo voy a estar en peligro. Gloria a Dios. Esto no quiere decir que en la vida no van a haber situaciones peligrosas. Porque Pablo fue azotado, estuvo en naufragio, pero vamos a ser verdaderos. En el naufragio, Pablo le avisó a la gente de la tribulación que no embarcaran. Si usted ha leído esa sección, Pablo le dijo, no lo hagan, pero que ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer. El barco por poco, el barco se destruyó absolutamente completo, pero nadie perdió la vida. Porque había un hombre llamado Pablo allí. Él sí quería estar en la voluntad de Dios. Y Dios tuvo misericordia. Pero muchos de nosotros no nos importa andar fuera de la voluntad de Dios. Bueno, en el capítulo 16 de los Hechos, la Escritura nos enseña a nosotros. Y mira lo que dice el verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En este segundo viaje misionero, Pablo, él tiene la intención de ir y predicar al área de Asia, porque en Asia se habían compuesto y establecido varias iglesias. Y allí Pablo quería seguir predicando, pero mire lo que pasa. Cuando dijimos en la voluntad de Dios, Dios es claro cuando Él va a abrirme una puerta y cuando Él la va a cerrar. Es ahí donde nosotros a veces queremos ser difíciles y decimos, si me botan por la puerta, me meto por la ventana. Y es posible que es Dios que te está diciendo, te está hablando, esto a ti no te conviene, esto a ti no te va a hacer de ayuda espiritual. Pero nosotros seguimos ¿qué? Insistiendo en que esto yo lo voy a hacer funcionar. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Pero en este día del que estamos tratando es de Pablo y Silas. Y Pablo y Silas están en este viaje. Quieren ir a Asia. Pero ¿sabe lo que pasa? Se le fue prohibido. ¿Alguien sabe por qué se le prohibió? El verso 6 lo dice claramente. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo de Dios le dijo a Pablo,
te prohíbo que vayas a predicar a Asia. Y Pablo, como él quiere estar en la voluntad de Dios, en este caso, Pablo quería ir a predicar. Mire, era ir a predicar. ¿Cuándo me están oyendo? No era que Pablo iba para un crucero en ese día. Él dijo, yo voy a predicar la palabra de Dios en Asia. ¿Y sabe qué le dijo al Espíritu Santo? Te lo prohíbo. Si usted no me cree, léalo, Hechos 16:6. Pero mire lo que pasa. Cuando llegaron a Misia, el verso 7, intentaron ir a Bitinia, pero hay otro problema. Pablo iba a ir a Bitinia a predicar lo que él iba a predicar en Asia. Pero como el Espíritu le dijo, no vayas a Asia a predicar, Pablo dijo que, pues yo me voy para Bitinia. Bitinia es lo que hoy en día se conoce como Turquía, esa área del norte tirando para allá, para Rusia y todito eso, que nosotros lo sabemos. Pero mire, el Espíritu le dijo, no te lo permito tampoco. Oye, entonces ahora, pasando junto a Misia, descendió a Troas, un lugar donde ahí se toman barcos. ¿Y qué usted cree que Pablo estaba haciendo en Troas? Se le prohibió ir a Asia a predicar. Se le prohibió ir a Bitinia a predicar. Pablo obviamente se va a Troas porque es un lugar de partida para ver qué es lo que Dios le va a decir. Y es lo que nosotros muchas veces no queremos oír. Hermano, usted lo va a ir predicado en la iglesia, lo va a ir en la radio, lo va a ir por sus padres, lo va a oír por algún otro predicador o maestro. Pero Dios se está comunicando con nosotros y nosotros no queremos oír. Pero Pablo sí quería oír, porque Pablo sabía que si él se mantenía en la voluntad de Dios, Dios lo iba a llevar adelante, le iba a dar una victoria grande. Mire, entonces en el verso 9 que se pone interesante esto, porque en el verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Y yo tengo que creer que Pablo estaba orando, Dios mío, comunícame, enséñame qué es lo que yo tengo que hacer. Y la Biblia dice que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Now, el área de Macedonia es la parte norte central de Grecia. En otras palabras, este hombre se le aparece en un sueño a Pablo, porque Dios quiere hablar con nosotros. No, hermano, usted tiene la capacidad para tomar buenas decisiones en esta vida. Pero el Espíritu de Dios va a poner en su corazón, esto no te conviene, esto no te conviene. A veces nosotros tomamos decisiones bajo un coraje. Las decisiones no se pueden tomar bajo un coraje, bajo una mala situación. Gotta wait on God. Tenemos que esperar en Dios. Y Pablo estaba en Troas esperando. Pero cuando se le aparece la visión del hombre y que le dice, por favor, pasa a Macedonia, ayúdanos. Mire lo que dice el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Al principio de la lectura, él estaba hablando en primera persona, o sea, dirigiéndose a que ellos fueron. Ahora el escritor de los hechos es ¿quién? Lucas. Y es Lucas que dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahora Lucas está acompañando a Pablo y a Timoteo también. Y a Silas. A un grupo de misioneros. Lo interesante de todo esto, hermano, es ¿cuál es el producto de haber ido a Macedonia? Y yo creo que usted debe de saber qué fue lo que pasó. Porque cuando Dios nos lleva por otro camino, que no es el que yo creía, no olvide, en ese entonces Pablo no tenía el Nuevo Testamento disponible para él. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió él. Él todavía no estaba en la prisión, él estaba en viaje misionero. Dios iba a llevar a Pablo por lugares. Y mira lo que pasa aquí. Por haber ido a Macedonia. Y Macedonia, hermano, es aquel lugar central al norte en Grecia. Y sabe en qué dirección el evangelio comenzó a tomar el rumbo hacia toda el área de Europa. No tomó para la derecha. Y hasta el día de hoy, usted lo sabe,
que hacia la derecha de aquel mundo en el entonces todavía una gran incredulidad. Hay unas religiones que no quieren saber de Jesucristo porque el Espíritu Santo, por alguna razón, dijo: Pablo, no te vayas para allá, vete para allá. ¿Cuánto quieres saber qué pasó acá y qué fue lo que no pasó allá? Allá no hubo avivamiento. Allá, hermano, no sucedió lo que sucedió primero en la iglesia de Filipenses y los Colosenses y Tesalonicenses y en Corinto. 4 iglesias fueron fundadas porque Pablo en su segundo viaje misionero se fue a donde el Espíritu le dijo que se fuera, hacia Macedonia. Allí se fundó Filipenses, allí se fundó Tesalónica, allí Corintios. Lugares, iglesias que hasta el día de hoy se mencionan en las Escrituras. Pero ¿sabe qué más sucedió allá? Allá se convirtió Lidia, una mujer que hacía púrpura. Esto era algo que simbolizaba realeza, clase alta. Y esta mujer producía este color para las ropas y todas las cosas. Pero Lidia se convierte al evangelio. ¿Sabe qué pasa allí también? Una muchacha que tenía un espíritu malo de adivinación, un espíritu, como se le llamaba, ella era esclavo de sus amos y le sacaban dinero. Pablo la hace libre cuando saben que los que tienen espíritu de adivinación necesitan ser libres. Amén. Pero ¿sabe qué más pasó allí? Que en Filipenses a Pablo finalmente lo meten preso por libertar a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y lo meten en el calabozo de más adentro. Pregunto, ¿estará Pablo en la voluntad de Dios? Sí, estar en la voluntad de Dios no equivale a que usted siempre las cosas le vayan bien. Estar en la voluntad de Dios es que usted está en el centro de donde Dios quiere que tú estés. Quizá usted hoy está en un lugar donde usted no pensaba estar muchos años atrás. Pero hoy Dios lo tiene donde usted está, ahí sentado, escuchando qué es lo que Dios quiere hacer en su vida a través de su voluntad. ¿Sabe qué pasó en Filipenses? Y eso usted lo puede encontrar, vaya por el versículo 29-34 del capítulo 16. Que cuando lo meten preso, el carcelero se convierte a Jesucristo. Y la familia del carcelero se convierte a Jesucristo. Hermano, el apóstol Pablo no podía tener la menor idea de lo que Dios iba a hacer si él obedecía la voluntad de Dios. En este día yo lo invito. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga y tengan un buen día.